Aló, galera. Quería aprovechar, hace tiempo había copiado un texto de una información relativa al tema del mitraísmo. El mitraísmo en principio es una corriente cultural religiosa, podemos decir. Yo en realidad voy a compartir las nociones que he podido obtener echando un vistazo, ¿no? Con el fin de buscar religiones antiguas que puedan tener elementos que cuadren o que nos resuenen familiares con lo que nosotros venimos viendo a nivel de vestigios, ¿no? Entonces entiendo que los vestigios que nosotros estamos viendo probablemente son anteriores al mitraísmo, pero el mitraísmo puede tener elementos que sean de interés, como las reminiscencias que quedan de lo que antaño fue, porque hay cosas que cambian muy poco o no cambian, ¿no? Entonces, enredando sobre el mitraísmo, hice unos apuntes que ahora voy a compartir con vosotros y vamos a ver si nos resuena algo, ¿vale? El mitraísmo se le llama también el rito, o está relacionado, muy asociado con el rito sacrificial del toro. En principio su datación pues viene a ser desde los 1000 antes de Cristo hasta el siglo IV aproximadamente. Se supone que Mitra nace el 25 de diciembre y lo hace 1000 años antes del supuesto nacimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces dice que nace en una roca y nace en una roca. Aquí no tengo mucha más información. Normalmente las rocas importantes son las que están vitalizadas por el telurismo natural, ¿no? La diferencia entre una roca sobre un punto telúrico interesante y una roca que está fuera de él, es la diferencia energética o cualitativa es total, y simplemente sintiendo un venir, por ejemplo, sabemos si está en vórtice, en el lugar contextualizado, en el lugar original, o podemos ver que no se siente nada más que una roca, que no es poco, ni más ni menos, pero es muy diferente a cuando está vitalizada por el telurismo natural y ha sido elegido el sitio donde se ha erguido esa roca por algo. Entonces, aquí dice ese apunte, nace de una roca. Bueno, vale, no tengo más, me tendré que informar más por ahí, pero ya el hecho de que nazca de una roca pinta interesante. Los romanos, Constantino en ese momento es quien está al mando. Antes de elegir el cristianismo como religión oficial, pues se debatían entre otras corrientes culturales religiosas que existían en el momento, paralelamente, ¿no? Como son la del Sol Invicto, así llaman a esa corriente o esa religión, vamos a decir, y también se debatían entre dioses solares más jóvenes como Osiris, Atis, Apolo, Dionisio, Mitra, Krishna, Baco, Serapis. Hay unos cuantos. En común con el cristianismo, el mitraísmo tiene aglutinados una serie de rituales o de elementos paganos que son comunes, ¿vale? Entonces, entre los misterios de Mitra, anoté que los mitraicos tenían grados de iniciación, concretamente 7 grados. Sus templos son de planta rectangular y evocaban algo muy primitivo.
se parecían más a una sociedad secreta, lo cual generaba más distancia con el pueblo en general. Sus rituales se celebraban casi siempre en el equinoccio de primavera. Y no solo, pero parece que tiene un protagonismo este equinoccio. 12 pruebas para la iniciación. Una de ellas consistía en la libación de la sangre de toro sacrificado, vertida sobre el iniciante, ¿no? Dentro de un habitáculo o una estructura de madera. Y algo que también me llamó la atención es que en los cultos de Mitra no había mujeres. Bueno, antiguamente en general los roles naturales biológicos estaban muy definidos, no ocurre como ahora, ¿no? Lo cual no justifica, o bueno, habría que dedicar Lo que está claro es que en la actualidad no hay diferencias en ese sentido de capacidades. Los mercaderes y los militares se sentían muy atraídos por esta corriente mitraica. El cristianismo nace posteriormente a la figura de Jesús, que es judío. Probablemente, en términos generales, podríamos decir que es un judío ultranacionalista, malinterpretado de manera interesada por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, y por otras entidades, ¿no? Empieza con Pablo de Tarso, no sé si dice aquí en India, totalmente consciente de su resurrección, bla 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 bla, quien establece el 90% de las bases actuales. El maniqueísmo sería considerado una herejía dentro de un cristianismo incipiente, con esa visión dualista del bien y del mal asociada al mitraísmo y a los cultos antiguos. Se dice que Mitra es creador de orden a partir del caos. La iconografía que encontramos en relación es muy amplia, un dios trascendente e inmanente implicado en la liberación interior del hombre. El mitreo es una caverna iniciática labrada con techo abovedado y base rectangular y entrada orientada a la luz y frecuentemente hacia el oriente, hacia el este. En ese espacio se recrea el nacimiento de Mitra, pero también el sacrificio del toro. Al igual que la miel, la sangre es considerada fuente de vida y un brebaje de inmortalidad. La sangre del toro se considera que salva y también libera para recibir el influjo del propio Dios, ¿no? O mejor dicho, por recibir el influjo del propio Dios, esa sustancia, ¿no? Se considera que el solsticio de verano es la puerta del hombre, el solsticio de invierno la puerta de los dioses. Bueno, probablemente esto es una visión general y que o un apunte genérico y que probablemente tenga muchos vacíos, incluso errores. Pero mi intención era hacer un pequeño acercamiento para ver si encontrábamos elementos que puedan dar sentido o que tengan relación con los antiguos ritos que se celebraban relacionados con las libaciones que nosotros conocemos y también en relación a los elementos sacrificiales que sabemos que también se dan y se han dado con frecuencia, ¿no? Parecería como si fuesen acontecimientos, actividades culturales religiosas que se realizaban de manera general, independientemente de las culturas. Diferentes culturas que tienen muchas cosas en común porque al fin y al cabo somos seres humanos y algunas cosas, aunque tengan diferentes matices, la esencia sigue estando presente en todos los miembros de la especie, con lo cual, aunque la especie esté dividida en culturas y subculturas, incluso en etnias, podríamos decir también, o en razas, hay elementos de la vida del hombre, de la vida de la mujer, de la vida de los seres vivos humanos, no sé cómo decirlo, pues que son comunes y están en todas las culturas. Por eso a veces es arriesgado creer que porque esos elementos están en todas las culturas,
todo ello se trata de una única civilización. Y esto no es así. Entonces, bueno, a lo que vamos. En relación al sacrificio, hay cantidad. En internet podéis echar un vistazo, ves a ver tesis, trabajos publicados de arqueólogos, de oficiales, no oficiales, pero es que aquí la oficialidad está totalmente de acuerdo. También con lo que se ve a través de los vestigios que venimos indagando y enredando, como digo yo, ¿no? Entonces, yo me encontré un artículo, me pareció curioso porque lo publicaba La Vanguardia, lavanguardia.com, y se titulaba ¿Qué hay detrás del sacrificio humano como ritual? Y dije, otro artículo relacionado, aparte de los que yo ya había buscado, pues ese me llegó así sin querer, ¿no? Y dije, wow, otro artículo, es que esto está por todos los lados, ¿no? O sea, se conoce el tema. Y dije, venga, pues voy a hacer un apunte de él y así lo puedo compartir, lo que es interesante en relación a ver qué nos dice sobre los sacrificios que se realizaban antiguamente, que en la actualidad yo considero que se siguen realizando, pero más en petit comité y solo lo hacen unas minorías, digamos, ¿no? Ya no es un acto popular, abierto, sino que es privado generalmente, ¿no? O semiprivado. ¿Qué dice el artículo? Los rituales de sacrificios humanos no son solo cosa de sectas satánicas. Antaño, los jefes y sacerdotes de numerosas culturas realizaban de forma deliberada y habitual este tipo de ofrendas para complacer o aplacar a fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, en estas sangrientas y salvajes prácticas subyacía una razón más terrenal: ejercer el control sobre los ciudadanos de bajo rango, lo que ayudó a mantener y promover jerarquías sociales que heredaron las sociedades modernas. Es decir, que nada es nuevo bajo el sol. Esta es la tesis que defiende un estudio publicado en 2016 por la revista Nature. Ni lo repito, que me ha quedado fantástico. Que firma un equipo de investigadores de la Universidad de Auckland. Si los dicen lo de Auckland, vamos a hacerle caso. Y la Universidad Victoria de Wellington. Para llegar a esta conclusión, los autores estudiaron las evidencias de sacrificios humanos que quedaron registradas en el recuerdo arqueológico de las primeras civilizaciones, así como en textos de las religiones contemporáneas más prolijas. El resultado de este análisis ha permitido a los investigadores afirmar que los sacrificios humanos jugaron un rol de poder en la construcción y preservación de sociedades estratificadas. Y corroboran que esta práctica tuvo la función de legitimar la autoridad política y el sistema de clases sociales. Era tradición arrebatar la vida intencionalmente a un ser humano en funerales de personas importantes o para consagrar nuevas propiedades como casas o barcos. O sea, se mataba la vida por cosas. ¿Acaso no se parece eso a lo que pasa en la actualidad? El estudio toma como muestra a 93 culturas tradicionales austronesias consideradas un laboratorio natural para este tipo de investigaciones por sus características y la diversidad de lugares que habitaron: Taiwán, Madagascar, Rapa Nui, Nueva Zelanda, etc. El estudio divide estas culturas en función de la cantidad de capas o niveles sociales que las conformaron, es decir, por la ausencia o presencia de jerarquías y también por la tasa de movilidad social, o sea, entre clases, entre estratos. Encontraron evidencias de sacrificio humano ritualizado en 40 de las 93 culturas estudiadas, el 43%.
Lo practicaban 5 de las 20 sociedades igualitarias, el 25%. 17 de las 46 sociedades moderadamente estratificadas, que suponía el 37%, y 18 de las 27 sociedades altamente jerarquizadas, que suponen el 67%. El sacrificio humano también servía para desmoralizar las clases bajas e infundirles miedo hacia las élites. Mientras que las teorías evolutivas de la religión se han centrado en la funcionalidad de las creencias prosociales y morales, los resultados revelan un vínculo más oscuro entre la religión y la evolución de las sociedades modernas jerárquicas. A pesar de su crueldad, estos ritos se han llevado a cabo en algún momento de la historia y en muchas partes del mundo, bien como una forma de catarsis social, o bien como justificación de conflictos políticos, o incluso también combinado con el o incluso también combinado con el canibalismo como método para sobreponerse a la falta de proteínas. Asimismo, los autores argumentan que las jerarquías de poder se vuelven inestables cuando carecen de estatus sancionador. Si no hay esta, se vuelven inestables. Y que estos rituales no solo eran utilizados para penalizar a los que incumplían tabús consensuados por esas minorías, sino que el sacrificio humano también servía para desmoralizar e infundir miedo hacia las élites y responsabilizando de ello a fuerzas sobrenaturales. Porque como yo soy el representante de Dios, porque lo he dicho yo, o un ancestro mío lo dijo, o busqué alguna excusa forzada, pero la incrusté en la realidad para que se aceptara, y como no se aceptaba, me organicé y entonces se respetó. ¿No? Es que parece que el tiempo no pasara. Bueno, ¿qué os parece? Este es un artículo publicado por lavanguardia.com y basada en los estudios que he mencionado de las universidades ya mentadas, ¿no? Ahí queda.